Encuentre más información sobre nuestros ministerios y actividades en nuestra página de Facebook. Búsquenos como La Capilla Central. Y no olvide escuchar la emisora de nuestra iglesia, Radio Vea 1180 AM, y por medio de la web en www.lacapilla.org.sv. Bueno, el salmo que hoy vamos a estudiar fue escrito por David y se cree que fue una respuesta al Salmo 50. De hecho, quienes siguieron el estudio del Salmo anterior lo van a entender con tremenda lógica. Los que no, quizás les cueste un poco asimilarlo, pero sí lo van a entender. Estoy insinuando que debió pasar algo como lo que voy a narrar a continuación. Y note, debo hacer la explicación. Luis, bájame aquí, está rebotando. Debo hacer la explicación. Los detalles, los cabos que yo voy a unir no sucedieron. Los cabos sueltos sí sucedieron, pero no en la unión en cómo yo voy a utilizarlo. Sin embargo, yo voy a explicarle que sí, la Biblia dice literalmente que no, para que nadie se pierda. Lo que ahora narro es lo que debió pasar. Y voy a interrumpirles otra vez. Hermanos de acomodación, por favor quédese uno solo. Las personas que vienen tarde, ellos se van a acomodar, los demás se sientan. Gracias. ¿Y dónde estoy? David decidió ir al templo. De hecho, en la época de David se alcanzó la época de oro de la religión hebrea. Así es que esto no tiene nada de extraño que David fuera a la liturgia. Recuerden, Asaf dijo en el salmo anterior, continuamente me traen sacrificios. Pues bien, conociendo a David, debió traer muy buenas ofrendas. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de los sacrificios. Era el rey y además era muy devoto en lo que hacía. Así es que debió hacer algo muy bueno. Sin embargo, en ese culto, en esa liturgia puntualmente, algo inquietó a David. El líder de alabanza, estoy refiriéndome a Asaf, inspirado por el Espíritu Santo, y esto sí sucedió, entonó un poema que David no había escuchado antes. El poema decía, entre otras cosas, ¿acaso piensas que comeré la carne de tus sacrificios? ¿O se te ocurre que tengo sed de la sangre de tus ofrendas? Una vez más, y con pasión, Asaf entonó, entended esto los que olvidáis de Dios, no sea que no haya quien os libre. El que me sacrifica alabanza, me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Qué curioso. Creo que David debió pensar, parece que Asaf ha compuesto ese poema para mí, pero él no se atrevería a desafiar mi autoridad, dijo el rey. Yo lo puse en ese sitio, soy el rey. Además, él no sabe nada de mi pecado, no puede saberlo. Su regreso a casa fue más vacío que cuando llegó al templo. Salió peor de lo que había entrado. Y válido es decir que al igual que David, algunos de vez en cuando salen de este culto peor de lo que han entrado, totalmente vacíos. Lejos de encontrar alivio, sintió más dolor por el crimen que ocultaba y de paso un poco de enojo contra Asaf. Le dije que los cabos sueltos no sucedieron así, pero el salmo sí sucedió así.
El crimen de David sí había sucedido y sí estaba en total secreto, según David. Los historiadores insisten en que el Salmo 51 es la respuesta al 50. Dicho en palabras simples, Asaf escribió un salmo para el culto en el cual dice a todos los que viven en pecado: hipócritas, ¿de dónde han sacado que vuestros sacrificios agradan a Dios? Y como David estaba en ese culto, debió sentir que era contra él. Debió pensar que alguien llevó el chisme a Asaf y que Asaf se aprovechó del púlpito para decir dos cosas contra el rey. Porque eso estaba sucediendo en ese contexto. Ahora, el Salmo 51 es la respuesta de David al Salmo 50. Y ese es el que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Cuidado con consentirse. Ahora, si alguno se está preguntando, ¿y cuál es el crimen de David? ¿Qué es lo que estaba pasando? Eso se los cuento en unos minutos. Por hoy, Salmo 51, vamos al versículo 1. Cuando lo encuentren, por favor, se ponen de pie. Salmo 51, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplico tu Espíritu lleve edificación a nuestras vidas y que crezcamos todos en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Estoy consternado de que no voy a poder entrar ni siquiera al verso 2. Es que necesito contarles el antecedente para que ustedes logren compenetrarse en la respuesta de David al Salmo 50. El famoso rey estaba rayando ya los años 50. Para entonces se había convertido en un tipo distinguido. Su hoja de vida impresionante. En un resumen de su currículum les diría algo como esto: grado militar, general de 5 estrellas, con más de 30 años de experiencia al frente de la batalla. Hasta donde yo he leído, no había perdido una tan sola en 30 años de militar. Unificador de las 12 tribus del reino. Eso significa el más grande estadista. Por otro lado, cantautor de una enorme cantidad de poemas y cantos. Si no me equivoco, 62 sagrados. Dicho de otra forma, 62 piezas literarias con la unción del Espíritu Santo sobre su vida. El único más grande que este en toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Su apariencia física, la de un espartano, nacido para la guerra, pero también nacido para el Espíritu. Su carácter, respetuoso de Dios y compasivo. Oigan, este tipo casi ha salido de un cuento de hadas, donde él es el príncipe azul, o con toda ironía y sarcasmo digo, más bien los cuentos de príncipes se inspiran en la historia de este hombre y la historia de sus hijos, sin una pizca de exageración.
Lo extraño es que los pecados que está a punto de cometer, y oigan, después de los 50 años, describen más bien a un monstruo que a un príncipe de hadas. De hecho, pareciera que no son la misma persona. Y valga esto para decirle a usted o para decirme a mí mismo. Si usted, hombre o mujer, tenga 30, 40, 50 o más años y durante toda su vida ha llevado sus cosas muy ordenadas y hoy por hoy usted se siente bien consigo mismo, preste triple atención porque este estudio es para usted. Lo voy a repetir. Este contexto histórico no aplica en forma directa a los que han llevado una vida desordenada. Este estudio aplica en forma directa a aquellos que hoy por hoy tienen una vida distinguida. Su trabajo, su profesión, su familia, su experiencia ministerial. Y vaya que no estoy diciendo esto con sarcasmo, estoy diciéndolo dándole cierto mérito a usted, hombre o mujer, joven o adulto, que ha sabido cuidarse y llevar su vida ordenada. Esto usted debe oírlo. Cuando una persona se encuentra en ese límite donde David estaba, se cree de sí mismo una caricatura de rey. ¿Qué es eso, pastor? Cuando hablo caricatura es que no es un rey, pero se siente como uno. Y no estoy diciendo que usted es soberbio o que usted es una mujer petulante. No, no estoy apelando a ese vicio. Solo estoy diciendo que se siente agradecido con Dios y orgulloso u orgullosa de su vida. Pues bien, ese es el momento en donde las caricaturas de reyes empiezan a concederse lo que vamos a llamar de aquí en adelante pequeñas indulgencias. En español más nuestro es consentirse un poco, darse algunos gustitos. Y aquí es donde empieza nuestra historia de hoy. David decidió, cuando rayó los años 50, consentirse un poco. Y la suma de esas pequeñas indulgencias lo convirtieron en un monstruo. Un monstruo que nadie quisiera repetir en su propia vida. Haré un poco comparación para que vaya usted y yo asimilándolo más a nuestra vida diaria. Cuando se tienen 30, 40 o 50 años, al que cumplió 30 años y fue diligente con sus estudios, con su trabajo, no se enredó en alcoholismo, ni estuvo yendo con una chica u otra o con un chico u otro. Está en la edad perfecta para contraer matrimonio si es que no lo hizo ya. Y tiene un buen trabajo. La casa en la que vive quizás no es suya, pero la cuota que paga el banco no es algo que a usted lo tiene ahogado. De hecho, a lo mejor consiguió ya coronar una carrera, usted y su esposa. Y por favor, quien venga a decir que usted no tiene méritos es un envidioso y un ignorante. Porque si usted alcanzó esos logros a los 30, en realidad honora a quien honor merece. Por supuesto que damos las gracias a Dios y sabemos que es su misericordia. Pero Dios usó las cosas que usted hizo bien. Si usted tiene los 40,
Y estoy hablando de un caso como ese, aún un poco mejor, porque ya tiene hijos. Usted está maravillada con sus hijos. De hecho, le da incluso algunos gustos que usted nunca soñó cuando usted fue una niña. Usted como hombre se siente orgulloso de las cosas que está haciendo. Y está pensando en hacer un poco más. Y las cosas le están saliendo tan bien que usted piensa que crecerá un poco más y en buena hora por ello. Y si son los 50, con mayor razón. Algunos a los 50 han terminado quizás de pagar deudas grandes. Sus hijos ya no son unos bebés. Están pensando en consentirse y decir, bueno, he trabajado 30 años, bien me he merecido, me tengo un poco de descanso, de tomar la vida un poco menos atareada. Sí, eso es lo que sucede con aquellos que se esforzaron, que pusieron su confianza en Dios, han estado haciendo las cosas de forma ordenada. Pues bien, creen que llegó el tiempo de darse pequeñas indulgencias. ¿Y qué serían pequeñas indulgencias, pastor? Bueno, una pequeña fiesta no es nada grave, pastor. Sí, ahí habrá gente que se va a emborrachar y cosas, pero yo no, yo solo voy a ir a disfrutar un rato, bailar, disfrutar un momento, tengo control de las cosas, van a estar fumando y van a estar hablando suciedades y groserías, pero yo tengo todo, he estado 30 años controlando eso. Aún en la juventud no caí en esos vicios, en esas tentaciones. Una mujer dirá, que pastor, a los 40 años, ¿cómo cree que voy a caer en el enredo de un muchacho? Y que de pronto voy a poner mis ojos en un hombre que no sea mi marido. No, eso es una tontería. Puedo ir, puedo bailar, puedo dejar que otro hombre tome mi cintura. No es nada grave. Y yo le diré, es que no veo mayor cosa grave. Es una pequeña indulgencia. O que en lugar de un fin de semana venir a la iglesia, decida pasar lejos de cosas espirituales. Irse, en sus palabras, un rato de descanso. Bien merecido me lo tengo, he trabajado tanto. No me voy a apartar del Señor porque un domingo no fui a servir al ministerio que me compete. Voy a dejar de servir un rato en el ministerio. Un mes. Necesito poner en orden unas cosas, ordenar mi mente. Esto no es grave. No voy a trabajar un día. Ahora soy mi propio jefe y aunque tengo que dar cuentas a otros, un día no va a quebrar mi vida, ni la empresa, ni nada si un día no trabajo. Es más, ya parece que me puedo jubilar. Bueno, me voy a quedar dormido hasta las 10 a.m. No me presentaré, enviaré un correo. Finalmente, ¿no por eso soy el rey? ¿Acaso los reyes no tienen el derecho de consentirse de vez en cuando? ¿No por eso he trabajado o estudiado tan duro? Bueno, eso es lo que estaba pasando con David en nuestro contexto. Usted dirá, ¿qué estaba pasando puntualmente con David? Ahora les cuento la historia bíblica. Él podía matar gigantes, él podía conquistar filisteos, podía componer salmos, pudo traer el arca hasta la ciudad santa, pero nunca pudo controlar su vista cuando una mujer hermosa pasaba frente a sus narices. Nunca. Y por favor, no piense que estoy hablando de un psicópata sexual, un depravado que es un acosador y de pronto ve a una mujer y empieza a seguirla. Aunque algunos
califican en esa descripción. No de aquí, claro. Pero David no era eso. No olviden, les describí a un hombre distinguido. Y usted no es mejor espiritualmente que David, ni en broma se le ocurra decirlo. David, la Biblia le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Pero le gustaban las mujeres. Y escuchen, señoras, por si de pronto se les ocurre olvidarlo, porque yo sé que a ustedes los señores esto no se les olvida. Si su esposo alguna vez fue alcohólico, tomó alguna droga, incluso palabras sucias, y empezó a buscar del Señor, yo no me sorprendería que usted venga y me diga, pastor, ese es otro hombre. Mi esposo no tiene más problema con el alcohol. Nunca más la droga, es más, le ofende, eso no le gusta más. Su vocabulario. Bueno, usted viene y me dice que no le gusta nada de eso, yo le voy a decir que estoy de acuerdo con usted. Pero si usted viene y me dice que a su marido ya no le gustan las mujeres, me voy a preocupar mucho. Y usted debería estar más preocupada que yo. ¿Porque es una gran mentira? ¿O porque su marido está en un pecado peor que ese? Pastor, ¿qué me está diciendo? Le estoy diciendo lo que estaba pasando con David. Que a él, el sexo opuesto, seguía gustándole. Y era como un dique enorme sin mantenimiento. ¿Qué es un dique? Una especie de parachoque, una especie de piedra en donde las olas se rompen para no inundar en tierra. David era eso, un dique fuerte, grande, reconocido, pero sin mantenimiento. Y empezó a darse ciertas pequeñas indulgencias. Y claro, con tanta ola golpeándolo, la sal consumiéndole, el sol y un mal día, todo se arruinó. David decidió consentirse un poco. Es que si ya se llegó a rey, merecido se lo tiene. Una tarde, bueno, no una tarde, un tiempo en que los reyes iban a la guerra, así lo dice literalmente el segundo libro de Samuel. Cuando los reyes iban a la guerra, David decidió no ir. Y oiga, si David viene y me dice, Carlos, yo he decidido no ir a la guerra. Y yo pregunto, David, ¿por qué no quiere ir? Estoy cansado. 30 años he pasado en pleito tras pleito. Quiero descansar un poco. Tomarme un pequeño descanso. Yo le hubiera dicho, rey, bien merecido se lo tiene. Es más, dígame qué puedo hacer yo por usted. Quédese, usted merece esto. Así que decidió no ir, como algunos de ustedes. Han decidido no venir al culto al que les corresponde. Han decidido no venir a servir al ministerio al que Dios le llamó. Así como usted, señora, ha decidido consentirse un poco con el chat, con sus amigas de antaño y empezar a platicar con el que fue su novio 20 o 30 años atrás. Y cuando su esposo se cruza, pero si ya está muerto podría estar. Sí, pero no está muerto, está vivo. Ese tipo de cosas que no, sé que usted piensa que no son graves. Pequeñas indulgencias. Estos predicadores todo lo ponen amarillista. Bueno, no he terminado la historia. Estaba consintiéndose tanto el famoso rey que tomó, yo no me explico qué tan larga siesta. Porque entre las 3 y las 4 de la tarde se fue despertando. Y yo sé que los adolescentes duermen hasta las 11 de la mañana. Pero cuando pienso en un hombre de 50 años
dormido a las 3 de la tarde. Vaya que ya no era una pequeña indulgencia. Y no sé si es que hay algunos de esa edad que duermen hasta esa hora entre ustedes. No sigo contando más la historia porque ustedes la conocen con lujo de detalles. Y los que no, léanla, está en 2 libro de Samuel. Yo solo voy a resumir lo que pasó. Al despertarse, la señora de enfrente, que además de hermosa, le gustaba bañarse desnuda, y el pobre hombre decidió darse otra pequeña indulgencia. Y cometieron el más sonado adulterio, el más horrendo. Después de ello, asesinato, traición, mucho dolor. Le puedo asegurar que David jamás pensó que él era capaz de asesinar a uno de sus más cercanos amigos. Porque el marido de esta mujer era uno de los que se crió con David en la cueva. Y piense esto 2 veces. Ella se estaba bañando en su casa, o sea, en la casa del marido. Y esa casa estaba enfrente del palacio de David. ¿Quiénes viven enfrente del rey? Dígame. No. ¿Quiénes viven enfrente de los palacios? Los generales, los estadistas, los de la corte. Esa es la clase social alta. No solo en la época bíblica, también lo puede ver aquí en las ruinas de Copán, en Honduras. La clase social vivía en un sitio distante a la clase media o a la clase pobre. Así es que Urías era un alto oficial del ejército, íntimo amigo de David. No solo se acostó con la mujer de un gran amigo, sino que lo asesinó. Este no es el tipo distinguido que compuso 62 salmos. Este es un monstruo. Además, no solo tenía una esposa. Para ese momento ya tenía varias aventuras que la Biblia narra. Y podía tomar la mujer que se le viniera en gana. Pero él decidió consentirse con esa. Bueno, voy a sumar un poco más a nuestro propio ejemplo para aquellos de ustedes que han decidido, o yo mismo, consentirme un poco. Carlos, si uno de estos días concluyes que ese es día de trabajo, más te vale que vayas y trabajes. No porque tengas que rendir cuenta a los mortales o a tu Dios. Es porque si es día de trabajo, lo mejor es que trabajes. Si es tiempo de familia, más te vale que estés con tu familia. Si es tiempo de iglesia, lo mejor que podés hacer para tu vida es estar en tu iglesia. Si es tiempo de servir a Dios en el ministerio que Dios te llamó, más te vale que estés en ese sitio. Cuidado con consentirte. Las pequeñas indulgencias son trampas del enemigo para arruinar nuestras vidas. Es increíble. Creo que David debió revolcarse en su cama arrepentido, diciéndose, ¿cómo pude caer en este enredo? Los gigantes no me enredaron, los ejércitos no me enredaron, el dinero tampoco, la fama, nada pudo una simple mujer por culpa de mis indulgencias, por quererme consentir.
Dijo el famoso predicador, Satanás siempre tiene una travesura que darnos cuando tenemos las manos ociosas. Si usted uno de estos días tiene las manos ociosas, puede estar seguro, joven o adulto, hombre o mujer, Satanás va a poner en sus manos algo con que hacer alguna travesura. Porque sus manos están ociosas. Así es que, si usted no ha entendido nada de este contexto o de este antecedente antes del Salmo 51, voy un poco más a sugerirle. Lo sugeriré al revés. ¿Usted quiere arruinar su vida? Consiéntase. No trabaje cuando todos trabajan. Usted dedíquese a descansar, a ver fútbol, a pasear. Y nadie dijo que no debe descansar o pasear. Hágalo cuando corresponde. El problema es consentirse fuera de lo que corresponde. ¿Quiere arruinar su vida? Ya no sirva al Señor. Sé que los que no están sirviendo me están viendo con ojos de ironía y quieren refutar el argumento en decir, ay, mire, llevo tantos meses o tantos años sin servir y sin hacer nada. ¿Y que acaso usted cree que la miseria de David fue de un solo golpe? ¿Usted cree que la primera tarde que David se quedó dormido cayó en esto? No. Las pequeñas indulgencias siempre son una suma de pequeños cabos sueltos que Satanás va atando uno por uno. No pueden dudar que Satanás tenía todo esto estratégicamente planeado. ¿De qué está hablando, pastor? ¿A quién se le ocurre que la mujer de un general se va a estar bañando a las 3 de la tarde desnuda? Pastor, quizás en esa época, a esa hora se bañaban. Sí, también usted, ¿verdad? Todo estaba como una especie de telaraña. Demonios trabajando para enredar al más grande compositor de salmos. ¿Quiere arruinar su vida? Si usted sirvió en el ministerio deportivo, ya no venga más. Quédese el domingo viendo fútbol. Hay tantas ligas ahora, tantos canales. Es más, cómprese un plasma del tamaño de esta pantalla. Y cómprese un sillón tan acolchonado que usted se diga a sí mismo, ni el rey David tenía un asiento como este. Sí, es cierto. Escuchen esta profecía. Pronto, muy pronto, Satanás pondrá una travesura en sus manos. Si es que no la tiene ya. Y usted, al igual que David, cuando entró al Salmo, está preguntándose, como que si este pastor supiera lo oculto de mi pecado. Yo no lo sé. Asaf tampoco lo sabía. Asaf solo fue un instrumento de Dios advirtiéndole a David, antes que te haga pedazos. Y esta vez yo solo soy un instrumento contra mí mismo, en donde el Señor usa esta historia para gritarme, ten cuidado, Carlos. Y con doble preocupación lo veo, porque estoy cerca de los 50. Y si alguna vez se me ocurrió la tontería de que ya pasé lo más difícil de la vida, los años en donde las mayores tentaciones, los mayores errores, la mayor incertidumbre, Satanás debe estarse riendo de mí diciendo, sí que eres un tonto de los mejores. Porque a David empezó a arruinarle su vida de los 50 en adelante. Bueno, consecuencias, y les dije, ni siquiera he ido todavía al Salmo 51.
De hecho, ¿verdad que ya pasé los 40 minutos? ¿Amén o no amén? No amén. Sigo. Es que algunos quieren que les cuente cómo fue la cosa con Betsabé y eso no se los voy a contar. Ese es rollo aparte. Las consecuencias. Yo no sé si Dios ajusta cuentas con nosotros cada 3 meses, cada 6 o cada año. Lo que sí sé es que Dios siempre ajusta cuentas y nadie queda impune delante de Él. Y si usted o yo estamos viviendo como David, hoy por hoy consintiéndonos alguna pequeña indulgencia. Ay, esto es una seria advertencia para usted y para mí. Pero si ese no es su caso, sino que su caso es peor todavía, en donde usted dice, ay, pastor, me hubiera predicado eso hace como 10 años. Si hoy, mire cómo estoy. O usted dice, ¿por qué no escuché esto antes de casarme? Antes de enredarme con esto, con lo otro. Bueno, quizás lo escuchó, pero como en ese entonces usted se creía que era el príncipe David, no prestó atención. Y si usted es un hombre o una mujer que su pecado hoy por hoy lo tiene bien oculto, y yo no estoy diciendo que esta noche hay que empezar a contar, mire lo que ando. No, la que tengo a la par no es mi esposa, pastor. Yo no estoy diciendo que usted debe hacer semejante error o publicar sus errores. Pero si su asunto es que usted vive una hipocresía, o yo vivo en una hipocresía, en donde vine al culto el domingo, y levanté las manos para adorar y lloré y dije, ¡ay, qué hermoso el culto! E incluso di mi diezmo. Pero me estoy acostando con la que no es mi esposa. O usted se está acostando con el que no es su esposo. O ustedes jóvenes están en fornicación. O usted está cometiendo negocios deshonestos. O su vocabulario es algo horrendo, y 30 cosas más, como vimos en el Salmo 50. Todo lo que usted hizo, o yo hice, dice Asaf, es una hipocresía. Y eso es lo que David escuchó en ese culto. Entonces, él estaba consternado, preguntándose, ¿es que esto viene de Dios? ¿O este Asaf simple y sencillamente hizo alguna poesía tratando de hablar de mí? Como sea, David está viviendo tan grande hipocresía que le voy a describir su estilo de vida. En otros salmos él lo explica y también en Samuel. Yo lo voy a resumir por cuestión tiempo. No podía conciliar el sueño. Cuando cerraba sus ojos, veía en el cielo falso a su amigo que le gritaba traidor, asesino. Me mataste por acostarte con mi mujer. Cuando abría sus ojos, veía a sus hijos que demandaban su hipocresía, porque sus hijos sabían más que todo mundo. Sus sirvientes que antes le respetaban como el dulce cantor, no decían una palabra porque era el rey, pero sabían que era el más grande de los hipócritas. Era un padre irritable, un pésimo líder, un compositor estéril. Esto era como vivir en la antesala del infierno. Dice la historia que fue un poco más de un año que estuvo totalmente deprimido, que bajó de peso, que envejeció, que sus huesos tronaban apenas a los 50. No hay un tan solo salmo que haya compuesto en todo ese tiempo, porque él vivía una completa mentira. Que cómo
¿Qué más pasó? Dos cosas. Después de salir de ese culto, después de escuchar a Asaf, llegó otro gran hombre de Dios. Eso se los cuento con más lujo de detalle el domingo. Este otro hombre de Dios le dijo: todo lo que estás imaginando de Asaf no viene de boca de Asaf. Deja de arremeter contra el predicador. Esto viene de Dios. Y llegó el momento de ajustar cuentas contigo. Y solo te quedan dos cosas. Una, pedir perdón y esperar misericordia. Y dos, vas a pagar caro. Y es lo mismo que nos van a decir a nosotros si no entendemos. Todavía te queda la oportunidad de pedir perdón y esperar misericordia. Pero aún con ello, vas a pagar todas tus deudas. Para aquellos que todavía no se han consentido más de lo que deben, deberían hacer un alto en su vida. Los que ya están tarde, hay tres cosas que van a pasar, vea usted cuál hace. Haga cuenta y caso que usted va conduciendo su vehículo por la carretera y el piloto del motor se encendió. Todos sabemos que cuando ese foquito rojo se enciende es que algo pasa. Usted puede hacer tres cosas. Una, ignorarlo. No importa, no es nada grave. Pero si usted se equivoca, puede provocar un gasto no programado o la muerte. Puede hacer una segunda cosa, que me fastidia ese foco rojo. Así es que detiene el carro, saca del baúl un martillo y golpea al piloto, ¡apágate! Y sigue conduciendo. Y pueden pasar lo mismo, un gasto no programado o la muerte. Le queda una tercera cosa, parar, abrir el capó, revisar el motor, resolverlo y no seguir hasta que ese foco se apague. Bueno, este sermón es como ese foco rojo en su vida y la mía. Yo no conozco su vida, ni es mi asunto. Pero Dios sí sabe lo que usted está ocultando y lo que yo estoy ocultando. Ignóreme, es su vida. O arremeta contra mí y diga: este predicador metido, solo de eso habla, que no tiene otro tema. O tercera, arrepiéntase delante de Dios. Haya usted lo que hace con su vida. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Y si hay alguien sin Jesús, por favor toca su corazón. Si alguien está sin Cristo, déjeme orar por usted. Abra su corazón a Jesús. Nadie dijo que está viviendo en algo de esto. Nadie dijo que se ha dado alguna indulgencia. Usted y yo necesitamos de Dios. ¿Habrá alguien que dice: quiero abrir mi corazón a Jesús, y levanta su mano? ¿Alguien que quiere hacer la oración? ¿Alguien en medio nuestro? ¿Alguien que nunca antes recibió a Jesús en su corazón? Señor, si todos somos salvos, gracias. Pedimos tu bendición y tu guía. En Cristo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie. Vamos a pedir la bendición por nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden, el culto no ha terminado. Me quedan 10 minutos, debieron quedarme 15, pero me pasé 5. Vamos a orar por nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y después todavía, afortunadamente,